Bueno, chicos, muy buenos días para todos. El día de hoy en la clase de filosofía de ética vamos a hablar de filosofía y ética. Vamos a hablar de la relación que hay entre estas dos y de qué forma o cómo podemos, digámoslo, poder determinar este concepto de ética bajo los principios de la filosofía. ¿Listo? Por ende, frente a esta concepción de filosofía y ética, vamos a tener que relacionar lo que es la filosofía antigua, ¿no? Ante ello, el día de hoy vamos a tratar de dar una introducción frente a estos diversos conceptos, entre ellos, pues, que la filosofía ante la ética, y también tenemos que notar mucho frente a quién es Platón, ¿no? Quién es Platón y pues, cómo Platón puede concebir su ética a través de su filosofía y cómo podemos empezar a correlacionar estos principios del pensamiento. Bueno, chicos, al momento de hablar de Platón, tenemos que definir pues, varias cositas, ¿no? Lo primero, Platón se es apodado así, ¿sí? Su verdadero nombre es Aristócles de Atenas, donde Platón o Aristócles de Atenas es, digamos así, es uno de los personajes más importantes de la construcción de la filosofía, ¿no? Donde nos dice que la filosofía también puede empezar a tener su esencia. En este caso, recordemos que Platón es discípulo de Sócrates, ¿sí? Donde Sócrates es el primero que va a estructurar ese pensamiento frente a la concepción de la filosofía, donde a través de los diálogos de Platón, ¿sí? Vamos a entender la existencia de Sócrates, donde pues, en cierta medida Sócrates empieza a tener, digámoslo así, un punto de vista más referente hacia lo que puede ser esta estructura o este principio de pensamiento, ¿sí? Donde Platón va a ajustar esas ideas, esas correlaciones socráticas para poder empezar a entender su filosofía. ¿Por qué apodaban a Aristóteles de Atenas Platón? Lo apodaban así porque él era uno de los que planteaba que el conocimiento y la gimnasia siempre tenían que ir de la mano. Entonces le decían Platón por su espalda ancha, ¿no? Por sus contexturas, por su espalda, donde esa espalda era prominente ante algunas, digámoslo así, características, ¿sí? Del cuerpo frente a unas características también del alma, ¿no? Recordemos que para Platón, en algunas clases que ya hemos visto en filosofía, Platón busca mucho esa relación dualista, ¿no? Pero entonces ya vamos para allá. Seguido de ello, Platón también es considerado el fundador de la filosofía como nueva disciplina institucionalizada. ¿Qué quiere decir esto, mis muchachos? Cuando decimos que Platón es aquel que dice que la filosofía es algo institucionalizado, no va a pasar lo que pasa hoy en día en pleno siglo XXI, ¿no? La filosofía se vuelve, digamos, un campo de estudio solamente para aquellas personas que la pueden llegar a estudiar o aquellas personas que se quieren acercar a ellas, ¿no? Digámoslo así, estas nuevas disciplinas institucionalizadas, estas nuevas disciplinas que se quieren determinar con el margen del conocimiento, Platón nos va a decir que la filosofía es para todos y es de todos, ¿no? Todos la construimos, todos la argumentamos y esta forma de cómo la construimos y esta forma de cómo la argumentamos, la entendemos más es como una disciplina de todos, una disciplina de muchos, donde muchos vamos a empezar a llevar algún principio, alguna determinación de pensamiento. ¿Qué quiere decir esto? Esta disciplina institucionalizada es algo que todos deberíamos hacer, ¿no? Todos debemos siempre generar algún tipo de conocimiento. Recordemos que una de las formas de conocimiento más determinantes para Sócrates se encuentra en la mayéutica y para Platón se encuentra en la dialéctica, ¿no? Donde a través de esa, nos decía Sócrates que a través de eso que llamamos mayéutica, aquellos principios de conocimiento, donde todo lo generábamos como un principio del saber, un principio del conocer, un tipo de cuestionamiento, podíamos llegar a un tipo de verdad, pero era una verdad que siempre se iba a extender a más verdades, ¿no? Y seguido a ello, entonces, bajo la dialéctica también vamos a entender esos principios de conocimiento, donde ya tenemos que empezar a cuestionar o a inmiscuir un poco más allá de lo que puede entenderse la filosofía como una disciplina, ¿no? Sobre todo una disciplina institucionalizada, donde recordemos que Sócrates en el momento de plantear este concepto de filosofía lo va a determinar como amor a la sabiduría,
Pero más adelante vamos a ver que la filosofía es más que solo amor a la sabiduría, ¿no? Es como la psique misma, es como el conocimiento mismo. Pero entonces, aquí, ahí volviendo un poquito al tema, ¿sí? Platón nos dice que esto que llamamos filosofía es aquel principio que tenemos que determinar todos, ¿sí? A través de lo que somos, a través de lo que conocemos y a través de cómo conocemos. Listo, muchachos, donde este que conocemos y todo lo que conocemos se va a entender fácil y, digámoslo así, drásticamente en el cómo nosotros nos correlacionamos, en el cómo nosotros nos acercamos, en el cómo nosotros nos acentuamos ante esta relación de filosofía. Hoy en día, en el siglo XXI, la filosofía ni siquiera es un hecho institucionalizado para todos, ¿no? Aunque entendamos que hacemos filosofía, no tomamos la filosofía, digamos, con la rigurosidad que realmente se debería tomar, ¿no? Entonces, frente a esta idea de disciplina institucionalizada, Platón siempre nos va a decir, todos somos los que hacemos filosofía, el conocimiento imparte de todo ser humano, de todo ser consciente, de todo ser racional, donde este ser racional, donde este ser consciente, lo que tiene que hacer es acercarse al mundo, ¿sí? Y ese mundo al que se está acercando es un mundo que debe, digámoslo así, explorar esas ansias de conocimiento para poder llegar a un tipo de relación frente a la verdad, ¿no? Entre ética y filosofía platónica vamos a encontrar, digámoslo así, diversos puntos de vista, donde vamos a encontrar aspectos frente a las ideas y aspectos frente a los intelectualismos. ¿Listo? ¿Qué quiere decir esto? Recordemos que la ética es el comportamiento del hombre, ¿sí? Pero entonces Platón, cuando nos quiere hablar de su filosofía, Platón siempre va a querer generar hacia una idea del dualismo, ¿no? Donde el dualismo se vuelve, donde el dualismo se encuentra a través de diversas formas de conocimiento, de diversas formas de pensamiento, donde estas formas de pensamiento se tienen que dirigir hacia ello que vamos a llamar intelectualismo moral, ¿listo? Hablándolo desde la ética, ¿sí? Porque también lo podemos hablar desde la política y lo podemos hablar desde otros campos, pero generalmente lo que va a querer hacer Platón es eso, ¿no? Entrar a una ética, entrar a mirar para poder determinar ese dualismo del hombre, poder hablar de las pasiones, poder hablar de los placeres y poder, mejor dicho, inmiscuir a muchos tipos de conocimiento, donde podemos entrar a hablar de política, donde podemos entrar a hablar de historia, donde podemos entrar a hablar de ontología. Sí, pero bueno, volvamos un poco a esta relación entre ética y filosofía platónica. Cuando hablamos del intelectualismo moral, chicos, un principio fundamental para este intelectualismo moral es que debemos crear las ideas morales y debemos entenderla como patrones morales. ¿Qué quiere decir esto? Estas ideas morales son aquellas ideas que planteamos a través de unos universales, ¿listo? ¿Qué son estos universales? Son aquellos conceptos o aquellas ideas que volvemos de una forma objetiva, no tanto desde un subjetivismo, sino más desde ese objetivismo de cómo podemos llegar a entender el mundo, de qué forma podemos llegar a entender la sociedad y cómo estas ideas universales o cómo estas relaciones universales eh, comprometen, ¿sí? Esta relación de pensamiento del ser humano y este ser humano empieza, digámoslo así, a inmiscuir frente a estas ideas, ¿sí? Para poder generar a través de sus conceptos universales los fines propios del comportamiento humano, ¿no? Donde actuamos de unas formas y esas formas de las que actuamos son esas formas que de pronto también nos plantea a nosotros diversas formas de conocimiento, diversas formas digamos así, de entendimiento, ¿no? Donde cada universal, a través de eso que llamamos intelectualismo moral, y a través de lo que llamamos ideas morales va a construir lo que es el hombre, ¿cierto? Solamente a través de sus acciones, donde estas acciones nos van a determinar a nosotros qué somos y cómo podemos constituirnos. ¿Listo, muchachos? Seguido de ello, entonces hablábamos de los universales, pero acá los universales ya tienen que empezarse a volver valores universales, donde las ideas se constituyen desde los individuos, ¿sí? Desde aquellos individuos para aquellas colectividades, donde esas colectividades y esos individuos tienen valores implícitos, sí, que se crean a través de un pensamiento, de un intelectualismo moral, donde tiene que llegar frente a sus ideas morales, ¿cierto? Y sus patrones morales, donde sus relaciones universales de conocimiento ya empiezan, digámoslo así, a generar
cierto tipo de relación frente a las ideas. Recordemos que para Platón, las clases que hemos visto o que vimos el periodo pasado de filosofía, decíamos que cuando Platón habla del dualismo nos habla de dos mundos, ¿no? De un mundo material, de un mundo inmaterial, que cada uno de los mundos, uno se construye a través de las ideas, el otro es en el que estamos viviendo, donde es un mundo un poco precario, ¿no? La finalidad para el hombre, ¿cuál es? Su telos, ¿no? Su finalidad. Entonces acá Platón nos va a decir, bueno, si nosotros todos sabemos que vamos a morir, vamos a llegar a un mundo más allá del que conocemos, debemos primero entendernos el cómo actuamos y esa forma que entendamos cómo estamos actuando va a ser la forma más verídica, va a ser la forma más consciente de cómo podemos llegar a entender ese mundo a través de la individualidad, a través de la colectividad y cómo podemos correlacionarnos todos, ¿sí? Para poder llegar, digamos así, a un punto propio de conocimiento. En este propio punto de conocimiento va a querer definir las ideas frente a las sociedades humanas. ¿Listo? Esos valores universales también van a querer a través del individuo, a través del colectivo, definir las ideas sobre las sociedades humanas, donde digamos todos los planteamientos de la justicia, todos los planteamientos del bien, siempre están, digámoslo así, correlacionados frente a lo que es el hombre y frente a lo que son sus conceptos universales o sus relaciones, sus valores universales. ¿Listo, chicos? Frente a ello, entonces también empezamos a relacionar entre ese intelectualismo moral, esa relación entre alma y cuerpo. Recordemos, alguna vez también lo hablábamos en filosofía, donde decíamos que el cuerpo es la cárcel del alma, y decíamos, bueno, pero ¿por qué concebimos que el cuerpo es la cárcel del alma y qué relación puede tener esto con la ética? Es un poco curioso porque Platón, para poder hablar de ética, para poder hablar de política, él va, digámoslo, a dirigirnos mucho hacia esta relación de cuerpo, ¿sí? Como cárcel del alma. Y aquí es donde vamos a empezar a ver la alegoría del carro alado, donde vamos a empezar a entender, digámoslo así, cierta estructura, donde esta estructura de conocimiento va a querer, digámoslo así, referenciar, ¿sí? Frente a esta concepción dualista, el cómo se constituye el hombre a través de sus pensamientos éticos, a través de sus pensamientos morales. Ante ello, ya podemos encontrar, mis muchachos, que frente a este intelectualismo moral, ¿sí? Para Platón, encontramos ya la ética y la ética acá ya empieza a ser la armonía o la justicia en el alma. Se inmiscuye muchísimo en esta idea del alma cuando empezamos a hablar desde el intelectualismo moral y desde esas relaciones éticas frente a la filosofía, ¿no? Platón necesariamente nos dice, si yo quiero hablar de una buena ética, es porque ya encontré la armonía, ya encontré la justicia frente a lo que es el alma. Ante ello, mis muchachos, vamos a ver el siguiente video, vamos a prestar muchísima atención y ya seguimos con el desarrollo de la clase. En el diálogo Fedro, Platón trata la cuestión de la esencia y su concepción acerca de la constitución interna del alma humana y comienza señalando que parece más adecuada a la dificultad la exposición alegórica racional e inmediatamente nos presenta el mito del carro alado. Veamos un resumen literal del mismo. El conductor del alma humana conduce un par de caballos, uno de los cuales es de casta noble, pero el otro es lo contrario en raza y carácter. Por lo tanto, la conducción se torna difícil y problemática. El auriga representa el intelecto, la razón o la parte del alma que debe guiar a la misma hacia la verdad. Uno de los caballos representa la parte positiva de la naturaleza pasional, mientras que el otro representa las pasiones irracionales del alma, apetitos o naturaleza concupiscente. El auriga dirige el carro que representa, tratando de detener los caballos que avanzan de maneras diferentes, para poder juntos dirigirse hacia la iluminación, que se alcanza por medio del ejercicio intelectual. El alma tiene como tarea el cuidado de lo que es inanimado,
y recorre todo el cielo. Cuando es perfecta, vuela por las alturas y administra todo el mundo. En cambio, la que ha perdido las alas es arrastrada hasta que se apodera de algo sólido, donde se establece tomando un cuerpo celeste. A causa de la fuerza del alma, este cuerpo parece moverse a sí mismo, y ambos, cuerpo y alma, reciben el nombre de ser viviente. La fuerza del ala del alma consiste en llevar hacia arriba lo pesado, elevándose hacia el lugar en donde habitan los dioses. Lo divino es hermoso, es sabio y bueno, y esto es lo que más alimenta y hace crecer las alas. En cambio, lo vergonzoso, lo malo y todas las demás cosas contrarias a aquellas, las consume y las hace perecer. Dirigidas por Zeus, las almas de los dioses y las de los hombres marchan por el cielo, ordenando y cuidando todo. Después de realizar su tarea, para alimento hacia el mundo supraceleste. El mundo supraceleste es la realidad que se encuentra más allá de la bóveda del cielo. En ese lugar se halla la justicia, la esencia cuyo ser es realmente ser, el ser incoloro, intangible, cuya esencia es solo vista por el entendimiento, piloto del alma, y alrededor de la que crece el verdadero saber, pero no la ciencia de lo que nace y muere, de lo relativo, sino la ciencia de lo que es verdaderamente. Las almas de los dioses, dado que son conducidas por dos caballos buenos y dóciles, ascienden sin problema. La mente de los dioses nutre de un saber, y un ente puro, por lo que al ver lo que allí se encuentra, se alimenta, se llena de contento y descansa hasta que el movimiento en su ronda la vuelva a su sitio. En cambio, las almas de los suben con dificultad, pues el caballo que tiene mala constitución es pesado e inclina y fatiga a la auriga, que no lo ha alimentado con... Así la altura de las almas humanas, la que mejor ha seguido al Dios y más se le parece, consigue ver algo. Otras no pueden alcanzar la visión del ser, por lo que les queda la opinión por alimento. Las más que no han podido vislumbrar nada encuentran, se van gravitando, llenas de olvido y dejadez, pierden las alas y caen a la tierra. Este mito resume perfectamente la propuesta que recorre la totalidad de la filosofía platónica, que es realizar en esta vida y de forma radical la belleza, la verdad y la bondad, dado que lo divino es hermoso, es sabio y bueno. Bueno, mis muchachos, eso que acabamos de escuchar es la alegoría, o es una breve reseña frente a lo que es la alegoría del carro alado. ¿Qué empezamos a constituir acá frente a esta alegoría, chicos? Debemos tener en cuenta que la alegoría del carro alado, ¿sí? Va a constituirnos lo que es el racionalismo, va a constituirnos lo que es la irascibilidad y va a constituirnos que es la concupiscencia. Ante ello tenemos que tener en cuenta lo siguiente, ¿no? De esta forma, así como vemos en la imagen, debemos entender cómo se puede también constituir estas relaciones ante unas acciones, ¿sí? Frente a la ética y también pues, frente a la filosofía, porque de aquí es donde vamos a empezar a constituir un tipo de política y vamos a empezar a constituir un tipo de, digámoslo así, de relación frente a lo que es... de relación frente a lo que es que lo que puede llegar a ser la ética como comportamiento frente a un tipo de sociedad, ¿no? Ante ello, el mito de Carrera nos decía lo siguiente: entendemos que hay un hombre sí que está guiando por un carro y ese hombre va a ser noriega, pero ese hombre es quien va a constituir esa idea de la razón, ¿no? Donde empezamos a hablar de que esta es un alma racional
que quiere guiar digámoslo, a dos caballos, ¿no? Uno de ellos va a ser irascible, donde vamos a encontrar el valor, sí, que es el caballo blanco. Y este caballo blanco, donde se encuentra en la irascibilidad, lo vamos a encontrar frente a la fortaleza, ¿no? ¿Por qué? Porque es un caballo que se deja guiar, es un caballo que siempre está, digámoslo, acorde frente a lo que puede plantearse y lo que puede determinarse ante la sociedad, ¿no? Y tenemos un caballo negro, que es aquel que siempre está descontrolado, donde lo vamos a llamar, es un caballo que está siempre frente a la concupiscencia, donde la templanza, ¿cierto? Y la razón aquí en, digámoslo, controlarse. ¿Cómo lo vamos a entender? Entonces, veamos más arriba en el cuadro. Frente a la alegoría del mito del carro alado, entonces hablamos de una justicia, hablamos de un gobierno, ¿no? Pero ya vamos a entrar un poco más a esos aspectos de pensamiento a través de intuiciones o a través de pensamientos, intelectualismos éticos o políticos, ¿no? Para eso entonces tenemos que entenderlo de la siguiente forma. Cuando hablamos de la sabiduría, el hombre sabio, el hombre que usa la razón, ¿cierto? El hombre que estructura su cuerpo en las tres facetas, en esos tres aspectos, para entender lo siguiente. El gobierno, ¿sí? Siempre debe estar determinado por una justicia. Aquello que entendemos como fortaleza es aquello que ajustamos siempre frente a esta irascibilidad, frente a esta fortaleza. Aquello que identificamos con la templanza es aquello que también debemos relacionar frente a los deseos. ¿Listo? ¿Qué sucede acá en la alegoría del carro alado, en el mito del carro alado, como lo estamos viendo anteriormente? Vemos que se debe relacionar todas estas correlaciones o todas estas formas de poder ver al hombre, ¿sí? Ver al sujeto a través de sus ciertas características de conocimiento. Recordemos entonces que esta sabiduría la vamos a encontrar en la cabeza, ¿no? En la parte de la cabeza, donde vamos a estar en la mente, donde nuestros conocimientos y nuestros pensamientos nos pueden llevar a algún tipo de conocimiento y de cómo ese conocimiento también hace parte de nuestro propio principio del saber, ¿no? Seguido a ello, entonces también empezamos a relacionar estas cuestiones irascibles, donde esta irascibilidad también se vuelve como un alma que se encuentra situada como en el pecho, ¿no? Ya lo hemos hablado un poco en clase de filosofía, donde decimos que esta alma que se encuentra aquí, en este pecho, en los sentimientos, ¿no? Platón más que todo lo va a querer sintetizar como esa relación de sentimientos frente a la fortaleza y frente al valor, ¿no? Frente al querer, frente al deseo. Y por otro lado encontramos entonces la concupiscencia, más que todo frente a los deseos, las pasiones, o sea, todo lo que encontramos como las necesidades del cuerpo, ¿no? En este caso sí se enfatiza más como hacia el estómago, donde podemos relacionar que ahí es donde debemos tener templanza y moderaciones, ¿no? Donde lo que busca esta relación entre la alegoría del carro alado frente a estos tres aspectos o estas tres conjeturas, frente a qué es y cómo se puede estructurar este pensamiento del alma, ¿sí? Y este pensamiento y esta estructura de lo que es el conocimiento del hombre, lo va a tratar de tener como una vida buena, donde encontrar la virtud es un aspecto fundamental para el hombre, ¿no? Recordemos que el hombre virtuoso es el hombre que puede llegar a tener ciertas características y ciertas relaciones frente a lo que es ese intelectualismo ético. ¿Listo? Aquí ya pasamos entonces a hablar un poco del intelectualismo ético y entramos a hablar también un poco desde la política, tratando de crear, digamos, algunas conjeturas, ¿no? Frente a este intelectualismo ético, tenemos que correlacionar una pregunta, ¿no? ¿Cómo voy a actuar justamente si no sé lo que es justo? Digamos que al momento de hablar de esta idea de justicia, ¿sí? Tenemos que enfatizar frente a todas estas relaciones éticas, donde estas relaciones éticas van a querer, digámoslo, en cierta medida, tratar de estructurar unas correlaciones políticas, donde la justicia, ¿sí? Ya empieza a ser un punto de partida no solamente a través de lo ético, sino que ya también empieza a inmiscuir lo político. Recordemos que Platón al momento de hacer filosofía, él empieza a entrar en todo, ¿no? También en algún momento de sus diálogos va a entrar a hablar frente a la matemática, a hablar un poco frente a la geometría, a hablar un poco de cómo podemos llegar a empezar a conocer lo que no conocemos, bueno, etc. Y frente a esta pregunta sobre la justicia,
Platón nos va a empezar a hablar a través de unas organizaciones del alma. Estas organizaciones del alma son aquellas que deben llegar a la armonía en el ser humano, donde esta armonía se desarrolla más en unos que en otros, ¿no? Por eso es que se hacen estas organizaciones del alma, donde ya lo entendíamos frente a esas tres características. En la cabeza encontramos el alma racional, en la parte como del pecho encontramos el alma irascible, y en la parte del estómago encontramos como una parte incuspicible, ¿no? Entonces, ante esas organizaciones del alma, esas almas se van a correlacionar frente a unas virtudes y frente a unos estamentos de la ciudad, que es donde empezamos a encontrar lo político, y en las virtudes empezamos a encontrar lo ético, ¿no? Estas organizaciones del alma van a querer, digámoslo así, quieren organizarse tras unas características propias, otras unas características fundamentales de cómo el hombre puede empezar a correlacionar o puede empezar a pensar desde este intelectualismo ético hacia este intelectualismo político y cómo podemos llegar a un punto, digamos, de vista un poco más amplio frente a qué es y cómo podemos identificar estos tipos de alma, ¿no? Como ya lo decíamos, entonces encontramos el alma racional, el alma irascible y el alma concupiscible. Tres organizaciones del alma enfatizadas en algunas características del cuerpo, donde vamos a empezar a decir, bueno, ¿cómo podemos entender el alma racional frente a la ética? El alma racional frente a la ética se va a entender bajo la prudencia, chicos. Recordemos que una persona prudente es una persona que sabe callar y sabe hablar en un momento determinado, donde ese momento determinado es aquello que realmente nos hace sabios, ¿no? Por ejemplo, en el momento de una discusión o de una pelea, siempre el alma racional es la que debe actuar frente a la prudencia. Y esta prudencia es lo que nos va a relacionar ciertas concordancias, ¿sí? Frente a lo que es mi propio yo, frente a lo que es ese sí mismo, lo que es la tranquilidad, lo que es la justicia hacia mí y hacia el otro. ¿Listo? Frente a estas virtudes, frente a las relaciones irascibles como organización del alma, ojo, encontramos el valor o la fortaleza. Aquí ya empezamos a relacionar que este valor o esta fortaleza ya empieza a determinarnos a nosotros el cómo lo que sentimos, el cómo lo debemos sentir, el cómo debemos organizar estas ideas a través de nuestros propios sentimientos y cómo no nos dejamos llevar por esas sensaciones o por esos deseos que en cierta medida pues, puede llegar a correlacionar lo que es el alma y pueden comprometer lo que es digámoslo así, nuestra armonía, ¿no? Y en tercera instancia, entonces tenemos la templanza como moderación, donde empezamos a relacionar esta concupiscencia frente a esa relación de templanza, donde si yo me dirijo hacia esa templanza o hacia esa moderación, es que nosotros a través de las virtudes, como un intelectualismo ético, vamos a querer correlacionar ese pensamiento propio, ese principio propio de conocimiento ante lo que es el ser humano. ¿Qué quiere decir esto, chicos? Ya tenemos las tres virtudes que nos pueden alcanzar esas organizaciones del alma a través de un intelectualismo ético. ¿Listo? ¿Qué es lo que pasa acá entonces? Intelectualismo ético. Lo racional, que nos lleva hacia las virtudes, es la prudencia. Lo irascible, lo que nos lleva hacia las virtudes, está entre el valor y la fortaleza. Y frente a lo concupiscible, la templanza y la moderación. Aquí ya empezamos a entender una cosa. Obviamente, si yo empiezo a guiarme desde lo racional, se va a hacer muchísimo más fácil llegar a conjeturar lo anterior, ¿cierto? Pero si yo dejo que todo se guíe a través solamente de un acorde o de un pensamiento un poco más, digámoslo, sensitivo, entonces lo primero que tengo que hacer es decir, listo. Si yo sé manejar y sé moderar esta concupiscencia frente a la templanza, ¿sí? Donde mis deseos, mis pasiones son controladas por mis pensamientos, eso quiere decir que al momento de llegar a esta irascibilidad voy a tener un poco más en cuenta lo que puede determinar, lo que puede llegar a entenderse como valor o fortaleza, donde el racionalismo se volvería una acción prudente frente a mis principios de pensamiento, frente a mis modos o formas de pensamiento. ¿Qué quiere decir ahí? Desde lo racional pasamos a lo irascible, desde lo irascible empezamos a comprender un poco más lo concupiscible y entendiendo lo concupiscible volvemos de un modo, ¿sí?, moderado frente a aquellos otros dos conceptos que entendemos como intelectualismo ético, donde el hombre, si se deja guiar por sus pasiones, sería un hombre que perdería, digamos, toda relación del sí mismo, ¿no? De ese sí mismo, solamente perdería, digamos, esa característica propia
relación de pensamiento, donde esta característica propia de pensamiento también, digamos, lo va a querer como coyuntural, ¿no? Como que agreda, como que encierra, como que agolpa todo lo que puede ser este conocimiento del hombre a través de sus diversas formas o de sus diversos principios del saber. Ante ello, entonces, hablando del intelectualismo ético, también tenemos que pasar a una relación política, ¿no? Donde esta relación política se va a entender de la siguiente forma. Frente a los estamentos de la ciudad, sí, como una relación política, entre organizaciones del alma bajo lo racional tenemos que entender a los sabios, ¿no? En este caso tenemos que hablar de los gobernantes. Listo, son aquellas personas que determinan los principios de la ciudad y el cómo se debe dirigir esto que llamamos ciudad, ¿no? Aquellas personas que dirigen. Seguida a ello, entonces, también decimos que frente al valor, ¿sí? Frente a los estamentos de la ciudad debemos encontrar a los guardianes. Los guardianes, digamos, son un punto necesario, un punto que correlaciona esa relación política, ¿sí? Son aquellas personas que resguardan esos ámbitos y hacen cumplir, digamos, nuestros derechos, nuestros deberes, o los que de verdad ejecutan a través de esos sentimientos el amor a su patria, ¿no? Y en otro aspecto tenemos entonces a los productores, que ahí es donde se encontrarían, digamos, todas las personas que hacen parte de la sociedad y todas esas personas que se incluyen en la sociedad y crean en la sociedad algún tipo de, digámoslo así, relaciones de pensamiento, relaciones de conocimiento frente a lo que podría llegar a ser el hombre y de su propia relación ante estas relaciones políticas, ¿no? Como una organización política. Entonces acá ya empezamos a entender este intelectualismo ético y político frente a estas características, ¿no? Frente a las organizaciones del alma, frente a las virtudes y los estamentos de la ciudad. ¿Cómo los empezamos a entender entonces? Entonces empezamos a tener un alma racional, donde de una forma ética lo determinamos como virtudes, y esa forma ética a través de una virtud podría estar entre la prudencia, donde seguido a ello podemos hablar de los estamentos de la ciudad, donde estos estamentos de la ciudad, los que gobiernan son aquellos sabios y son aquellos que van a dirigir por el mismo hecho de que son, digámoslo así, éticos o socialmente prudentes, ¿no? Van a saber cómo llegar a las personas y de qué forma poderse dirigir a ellas. Frente a la irascibilidad encontramos entonces frente a un estamento, un intelectualismo ético, frente al valor o la fortaleza, donde ese valor y esa fortaleza va a crear un estamento de la ciudad. Guardianes, entonces los guardianes lo que van a querer hacer es, digamos, resguardar o de alguna forma hacer cumplir aquellas relaciones o aquellas consideraciones o aquellos fundamentos a través de esto que llamamos ética, ¿no? Seguido de ello, entonces hablamos de lo concupiscible, donde entramos a hablar de la templanza o la moderación, donde esta templanza y esta moderación es lo que hace el intelectualismo ético frente a los hombres, ¿no? Frente a las sociedades. Las sociedades y los diversos hombres, los que seguían a través de esta concupiscencia, que serían todos aquellos trabajadores, deben ser moderados y deben generar un tipo de templanza, donde esta templanza es la que realmente, como lo decíamos ya anteriormente, eh, crea una vida buena, ¿sí? Que digamos de alguna forma actuar tras las virtudes del hombre, donde estas templanzas y estas moderaciones tienen que no solamente decir, hey, es que mis deseos son estos, no, sino tenemos que moderar esos deseos para poder llegar a unos buenos estamentos de la ciudad, donde los productores aquí ya empiezan a ser, digámoslo, un punto necesario, un punto muy, digámoslo así, muy determinado para lo que es esa relación ética y política frente a esta ética platónica. ¿Listo, chicos? Entonces acá ya estamos hablando un poco sobre lo que es filosofía y ética, una introducción muy corta, una introducción muy breve frente a cómo podemos llegar a entender esta relación de pensamiento ante Platón y su ética, teniendo en cuenta su filosofía. Bueno, chicos, muchas gracias. Recuerden que les habló su profesor Daniel Santos de su institución, Gimnasio Real Americano. Muchas gracias, chicos.